Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Estudio Tecnovisual. En esta oportunidad les traigo un nuevo tutorial de Cisco. Vamos a estar configurando rutas estáticas o enrutamiento estático. Vamos a estar tratando algunos temas que siempre tienden a confundir. Yo sé que muchas personas sienten alguna confusión a la hora de configurar las rutas estáticas. Recuerden que este tipo de enrutamiento no se configura por configurar. Nosotros debemos conocer realmente qué es lo que estamos haciendo a la hora de hacer la respectiva configuración, porque resulta que posee ciertos tipos de enrutamiento que o de modos de enrutamiento estático que se van a adaptar a los requerimientos o a lo que nos está generando pues el diseño de nuestra red, ¿no? Y quiero empezar esta breve introducción, bueno, ojalá sea una breve introducción, aclarándolo un poco con respecto a las ventajas que posee este tipo de enrutamiento con respecto al routing dinámico, ¿no? Obviamente, entre una de sus ventajas es que no consume recursos de la CPU, no genera mensajes a través de los enlaces y pues obviamente esto hace que nos dé un poco más de seguridad con respecto al routing dinámico, que genera este tipo de consumos de recursos de la CPU, porque se mantiene actualizando frecuentemente su tabla de enrutamiento. Si se actualiza, si hay una actualización para dicha red, ¿no? Obviamente ya los protocolos de routing dinámico poseen ese tipo de mecanismos que solamente actualizan su tabla de enrutamiento cuando hay una actualización, pero generan mensajes a los diferentes vecinos a través de los enlaces. Esto consume un ancho de banda en el enlace y también nos genera cierta inseguridad, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del OSPF genera 5 mensajes. El mensaje principal de saludo, el mensaje de descripción de base de datos, luego genera un mensaje de solicitud de estado de enlace, luego genera un mensaje de actualización de estado de enlace y por último sus acuses de recibo. Entonces esto por algún momento, cuando un router se enciende, empieza a hacer todo este proceso para poder crear su topología o la topología de la red que se crea en OSP. Así como también el EIGRP y también el protocolo RIC, que generalmente el RIC lo genera cada 30 segundos. En un caso vienen configurados hasta cada 10 segundos, generan mensajes de saludo. En un caso para comprobar que su router vecino todavía se mantiene activo. En el caso de la ruta estática no se actualizan automáticamente como el caso de los protocolos de routing dinámico y se deben volver a configurar de forma manual cada vez que cambia la topología en la red. Esto genera cierta desventaja, pero a medida que vayamos tocando algunos puntos, ustedes se van a dar cuenta que resuelve algunas situaciones, porque como les dije al principio, nosotros en realidad debemos saber cómo vamos a hacer la configuración de la ruta estática y ustedes verán que presenta ciertas soluciones para en un caso ahorrarnos el problema de las actualizaciones. Cada vez que se agregue una red, pues actualizar la tabla de enrutamiento. La distancia administrativa, y ese es el primer factor a tomar en cuenta. La distancia administrativa de una ruta estática es de 1. Es la ruta más preferida de un dispositivo intermediario. ¿Por qué? Porque un routing dinámico, por ejemplo, el EIGRP, que es el que tiene menos, es el que tiene una distancia administrativa de 90. El OSPF tiene una distancia administrativa de 110. RIC tiene de 120 y el protocolo que comúnmente lo utilizan los proveedores de servicio, el IS-IS, posee una distancia administrativa de 15. Entonces, cuando nosotros pues, nos ponemos a comparar el enrutamiento dinámico, los protocolos de routing dinámico, junto con el enrutamiento estático, pues obviamente el preferido es el enrutamiento estático, porque tiene una distancia administrativa de 1. Generalmente en esta distancia administrativa nosotros vamos a jugar en la configuración que vayamos a hacer. Por lo tanto, una ruta estática tendrá prioridad sobre todas las rutas descubiertas dinámicamente. La configuración de una ruta predeterminada, y aquí vamos a iniciar con una de las formas de configurar un enrutamiento estático. Las rutas estáticas predeterminadas. La ruta estática predeterminada se crea como un gateway de último recurso. ¿Por qué les hablo de un gateway de último recurso? Principalmente, una ruta estática predeterminada posee, por ejemplo, en su configuración IP route y posee sus 4 octetos de REC, los posee en 0, y su máscara de su REC también está en 0, ¿no? La clave para esta configuración es la máscara de su REC. Recuerden que la máscara de su REC en una tabla de routing determina cuántos bits deben coincidir entre la dirección IP de destino del paquete y la ruta de la tabla de routing. Entonces, precisamente por esta coincidencia que se debe tener, cuando todos los bits están en 0, generalmente no existe ninguna coincidencia.
pero cuando un bit, por ejemplo, de un octeto está en 1, generalmente tiene que tomar al final un resultado, o sea, es decir, tiene que tener una coincidencia. Pero cuando están todos los bits en 0, no presenta ninguna coincidencia, o sea, todo es 0. Esto hace que una ruta predeterminada sea como una ruta genérica, que vaya a enrutar todos los paquetes que no tengan coincidencia con la tabla de routing actual. Ahora, más o menos ustedes se ponen a pensar una ruta estática predeterminada, ¿verdad? Y por ejemplo, yo tengo una rec, ¿verdad? Y acá en el router R1 tengo una tabla de routing con estas dos redes, ¿verdad? En estas dos redes que yo tengo acá se anexa una nueva, ¿verdad? Se anexa una nueva rec. Obviamente yo tengo que actualizar mi tabla de routing manualmente. Pero resulta que cuando yo hice la configuración de estas dos redes en la tabla de routing, yo anexé una ruta estática predeterminada. Entonces la anexé de esa ruta estática predeterminada y esa ruta va a actuar como un gateway de último recurso, porque va a enrutar todos los paquetes que no coincidan con esa tabla de routing. Es decir, que ya yo no tengo necesidad de actualizar la tabla de routing. ¿Ves? No tengo necesidad de actualizarla manualmente porque ya automáticamente la ruta predeterminada va a actuar en esa nueva red que se ha anexado. Otro tema muy importante en esto son las rutas estáticas flotantes. Las rutas estáticas flotantes son rutas que tienen una distancia administrativa mayor que la de otra ruta estática u otro protocolo de routing dinámico. Son muy útiles para proporcionar un respaldo en un enlace principal. Por ejemplo, la distancia administrativa de una ruta estática se puede aumentar para hacer que la ruta sea menos deseable que la ruta estática o otra ruta dinámica. De esta manera, la ruta estática flota y no se utiliza cuando está activa la ruta con la mayor distancia administrativa. Pero cuando esa ruta llega a fallar, que tiene la mayor distancia administrativa, falla, entonces ahí es donde entra y queda al mando la ruta estática flotante. Por ejemplo, el R1, ven acá, se configura con una ruta estática predeterminada que apunta a R2. Se utiliza el valor de la distancia administrativa por defecto, el predeterminado, que es 1. R1 también está configurado con una ruta estática flotante predeterminada que apunta hacia R3 con una distancia administrativa de 5. Este valor es mayor que el predeterminado, ¿verdad? Que es 1. Y por lo tanto esta ruta flota, la que tiene una distancia administrativa de 5, y no está presente en la tabla de routing, a menos que el enlace o la ruta estática con distancia administrativa de 1 falle y pues ella quede al mando. Entonces ustedes pueden ver que cuando nosotros tenemos un routing dinámico, por ejemplo lo tenemos con EIGRP, nosotros podemos configurar una ruta estática flotante, de modo que cuando falle ese enlace, por ejemplo con el routing EIGRP, esa ruta quede al mando en el momento en que falle dicho protocolo. Por ejemplo, la distancia administrativa de EIGRP es de 90, ¿verdad? Nosotros podemos hacer una ruta estática flotante y configurarla con una distancia administrativa de 92, de modo que cuando falle el enlace quede la ruta estática flotante al mando. La ruta del siguiente salto. Esto genera cierta confusión. Solo se especifica la dirección IP del siguiente salto, pero mucha gente tiende a confundirse de saber de cuál es el siguiente salto. Cuando yo tengo este router acá, como pueden ver, en esta interfaz, por donde va a salir el paquete, tiene una dirección IP. ¿Cuál sería la dirección IP o cuál sería el siguiente salto de esta interfaz? El siguiente salto sería esta otra interfaz del siguiente router, ¿verdad? Es decir, el siguiente router, más o menos, ¿verdad? Lo podemos ver de esa manera. Ahora, cuando nosotros estamos en la primera red, obviamente estamos en una red que está representado por este enlace. R1, por ejemplo, tiene esta interfaz de salida. Cuando el paquete sale hacia el siguiente router, entra esta interfaz. Se está considerando que el paquete está dando un salto, ¿verdad? Ahora, cuando el paquete sale por la siguiente interfaz, ya está entrando a otra red, ¿verdad? Es decir, está entrando a otro salto. Cuando al paquete llega al siguiente router, que en este caso es R3, da otro salto hacia la red LAN. Es decir, que esta ruta estática estaría dando 3 saltos básicamente. El siguiente salto, que sería la siguiente interfaz, el siguiente salto, que sería esta red del enlace,
y por último el salto hacia la red LAN, que es a donde va destinado dicho paquete. La ruta estática conectada directamente. Solo se especifica la interfaz de salida del router. Ahora, ¿qué diferencia hay entre de la ruta del siguiente salto y una estática conectada directamente? Por allí yo les voy a hablar de una tecnología de Cisco que ya viene a partir del iOS 12.1 creo, y proporciona, que es la tecnología del CEP, Cisco Express. Proporciona una búsqueda optimizada para el reenvío de paquetes, utilizando una base de información de reenvío que es la FIP, que es una copia de la tabla de routing, y la tabla de adyacencia, que incluye información de direccionamiento de la capa 2. Nótese algo, esta tecnología CEP es básicamente una tecnología donde, por ejemplo, llegan estos 5 paquetes a este dispositivo. Si esta ruta no está en la tabla FIP, el primer paquete pasa a la CPU, ¿verdad? Y automáticamente, al pasar a la CPU, la ruta queda almacenada en la tabla de información de reenvío, que es la FIP. Eso hace que los otros 4 paquetes restantes no tengan necesidad de acudir a la CPU. Y de modo que cuando venga nuevamente un string de datos o paquete hacia este dispositivo nuevamente, no tenga necesidad ninguno de pasar por la CPU, simplemente llegan a la tabla FIC o a la tabla de la base de información de reenvío, y esto hace que el dispositivo tenga un mayor rendimiento a la hora de reenviar los paquetes por una interfaz o a un enlace remoto. Precisamente esta ruta del siguiente salto, muchas veces la gente configura y dice: vamos a colocar aquí una ruta estática y le colocamos la dirección IP del siguiente salto, pero generalmente a veces nosotros, cuando no tenemos el set activado, obligas al router a hacer dos búsquedas, precisamente porque cuando un dispositivo router tiene solamente la dirección IP del siguiente salto, estás obligándolo a buscar una interfaz de salida, porque el paquete, si no consigue una interfaz de salida, no va a salir. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros configuramos una ruta del siguiente salto, generalmente estamos obligando, y no está, por ejemplo, el set activado, estamos obligando al router a que primero haga la primera búsqueda, obviamente del siguiente salto. Lo estamos obligando a hacer una segunda búsqueda, que es donde debe encontrar la coincidencia con respecto a la red que tiene que reenviar y una interfaz de salida. También están las rutas estáticas completamente especificadas, ¿verdad? Que especifican la dirección IP del siguiente salto y además especificas también la interfaz de salida, precisamente para evitar que el dispositivo haga dos búsquedas a la hora de reenviar un paquete. Bien amigos, eso fue todo por este tutorial, esta breve introducción. Les quería traer antes de entrar a la configuración. Ya más o menos ya tienen claro lo que es una ruta estática predeterminada, qué función cumple, una ruta estática completamente especificada, el siguiente salto, por qué configuramos una interfaz de salida, una ruta estática flotante. Yo creo que esta es una de las más también importantes a la hora de tener un respaldo en el enlace o en el enrutamiento que vayamos a tener en nuestra red. Entonces, pues los espero para el próximo tutorial. Vamos a estar en la configuración y vamos a hacer todo este tipo de temas que hemos tocado hoy, toda la configuración de todo el enrutamiento estático, flotante, predeterminado, y pues obviamente van a estar chequeando un poco más en la simulación, y pues todos te darán un poco más claro en este asunto del routing estático. Entonces, bueno, nos vemos en un próximo tutorial.